Bien, Mateo capítulo 5, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5 y con la ayuda del Señor vamos a concluir esta serie sobre las bienaventuranzas. No sé, la verdad, cuánto tiempo hemos venido estudiando estas bienaventuranzas, que son el inicio de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que abarca capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pero sin duda alguna es un buen inicio del Sermón del Monte, el tema de las bienaventuranzas, como el Señor lo dijo, ¿verdad? Lo inició. Así que vamos al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Versículo 1 al versículo 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, una vez más tenemos el gran privilegio de abrir las Escrituras y de poder meditar en ellas, exponernos a la luz y al poder que emana de estas Escrituras. Pues tú eres el Espíritu de verdad, que estás entre nosotros, habiendo sido enviado para enseñarnos y para guiarnos a toda la verdad. Confiamos y dependemos de ti para que esta palabra viva y eficaz pueda ser recibida en nuestro corazón y pueda ser recibida con atención, para que a través de las Escrituras sigas renovando nuestra manera de pensar, transformando nuestra manera de vivir. Sigas revelando el corazón de Dios Padre a nosotros. Sigas edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Háblanos, porque tu pueblo oye, Señor. Gracias por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa con la que estamos rociados para disfrutar de tu poder en gracia y en poder. Gracias por tus ángeles también. Los has enviado para servirnos y ellos están apostados alrededor de este lugar para protección de tu pueblo. Señor, una vez más, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Háblanos y haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, lo que deseo que recordemos antes de finalizar con esta serie de las bienaventuranzas es que estas bienaventuranzas tratan con el carácter del creyente, de aquel que se llama a sí mismo discípulo del Señor Jesucristo, de aquel que se considera un ciudadano del reino de Dios, de aquel que ha establecido su vida en un sentido de pertenencia al Señor Jesús. Habla del reino, de los valores que hay en el reino y de la gente que habita en ese reino. Si usted se da cuenta, la primera bienaventuranza, que tiene que ver con los pobres en espíritu, son bendecidos de la misma manera de los que son perseguidos por causa de la justicia. Dice en ambos casos, de ellos es el reino de los cielos. Así que la bienaventuranza empieza con una bendición en relación al reino y termina con una bendición también en relación al reino. Solo que el verso 10 comprenden realmente dos versículos más, del 10 al 12.
El verso 11, aunque habla de otra bienaventuranza, o menciona, perdón, la palabra bienaventuranza, no se refiere a una distinta del verso 10. Como muchos diría también que es una explicación del verso 10, una extensión que explica lo que el verso 10 nos está diciendo. Ahora es bueno que usted también una vez más entienda y recuerde que la única manera que usted se sienta seguro en su identidad y en lo que espera sea a través de ir manifestando estos rasgos del carácter de un verdadero cristiano. Que no ponga su confianza en aspectos externos, de formas, como venir a la iglesia, aprender las alabanzas, conocer versos de la Biblia o cargar una en el brazo. Eso no le dará seguridad. Lo que dará total seguridad cuando Cristo venga y usted esté delante de Él y el Señor lo pueda reconocer como suyo, será que cada uno de estos rasgos están manifestándose, están formando parte de su comportamiento y su diario vivir. Le digo esto porque no deseo engañarlo. No deseo que simplemente usted asista. Deseo que realmente usted sea un candidato a ser arrebatado cuando Cristo venga. Ahora, lo que vamos a tratar esta mañana, el verso 10, no es un tema muy fácil. Va a confrontarnos mucho a nosotros. Va a confrontarnos porque estamos en un tiempo donde, como he dicho en algunos mensajes anteriores, la iglesia está muy difusa. Ha perdido su claridad, su nitidez, su verdadera identidad. La iglesia en general está siendo infiltrada por el mundo de muchas maneras. Y es un poco complicado a veces reconocer a una iglesia o a un cristiano. Así que hoy hablaremos de una de las marcas más importantes de todo verdadero cristiano, y es acerca de la persecución. Todos en algún momento de nuestro caminar en Cristo es muy probable que hayamos recibido alguna forma de rechazo, de burla, de insulto o de persecución. ¿Cuántos dicen amén? Todos en algún momento hemos recibido este tipo de expresión acerca o por causa de nuestra fe. De hecho, el Señor Jesucristo dice en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución, y esta es la razón, por causa de la justicia. Y en el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que aquí hay dos razones por las cuales la persecución, la burla, el ser avergonzados, el rechazo, el abandono o la muerte forman parte, o es la razón por la cual o mejor dicho, esas son las causas que se producen a razón de nuestra vida, de nuestro caminar en la justicia y por causa de Cristo. Son dos razones. No podría haber otra. Es decir, alguien podría estar pasándola muy mal, podría terminar hasta en la cárcel, pero no por la causa de Cristo, sino tal vez por ladrón. Así que si alguien padece por sus propios pecados, no diga qué bienaventurado que soy. Porque son consecuencias de los pecados que podemos cometer. Pero acá es bastante específico. La bienaventuranza, la dicha y la bendición que pronuncia el Señor es por estas dos razones: por causa de la justicia y por causa suya. Por causa de la justicia describe nuestro estilo de vida. Hemos hablado anteriormente acerca de la justicia y hemos aprendido que la justicia tiene que ver con la palabra de Dios, con la santidad de Dios. Tiene que ver con una vida recta, conformada a los principios y mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Eso es un caminar en justicia. Y cuando este caminar en justicia es manifestado al mundo, Jesús dice que habrá persecución. Y la otra causa es por causa mía, dijo el Señor. Y creo que eso tiene que ver con el mensaje que predicamos, con el evangelio que predicamos. Nuestro mensaje no es un mensaje fácil de recibir, ya que está basado en tres pilares fundamentales. Según Juan 16:8,
Es el Espíritu Santo el primero en llevar el Evangelio. Y cuando Él lleva el Evangelio, lo que Él hace es convencer al hombre de 3 cosas. Número 1, de pecado. Número 2, de justicia. Número 3, de juicio. Esa es la esencia del Evangelio. Así que cuando uno le predica a la gente y le señala y llama las cosas por su nombre, si estas son pecaminosas, el mundo va a reaccionar, porque a nadie les gusta y a nadie nos gusta que una acción mala alguien le diga eso es un pecado y lo llame como tal. En muchas iglesias la palabra pecado ya no se usa, no cae bien a la gente y espanta a las personas. Así que este mensaje del Evangelio, que implica el pecado, implica también la justicia, donde le decimos al hombre que todas sus buenas acciones y sus obras no le servirán absolutamente de nada delante de Dios. Todo eso hará que la gente rechace el mensaje. Y finalmente el juicio. Decirle al hombre que un día tendrá que pararse ante un Dios santo a responder por cada una de sus maldades, y que hay un infierno donde serán enviados finalmente para vivir en esa inmortalidad por toda la eternidad, no es un mensaje bien recibido. Así que estas son las 2 causas que menciona el Señor por las cuales nosotros, los creyentes, seremos perseguidos, insultados, avergonzados, burlados o tal vez abandonados por familiares, amigos. Este es el mensaje y el estilo de vida que va a traer conflicto dentro de la familia, de su propio hogar, con sus amigos, y etcétera. Eso lo dijo el Señor. Ahora, no debería sorprendernos, porque esto ha ocurrido a lo largo de las Escrituras. De hecho, esto desde que Abel y Caín estuvieron en la tierra, ya sabemos que Caín mató a Abel por causa de su fe. A partir de ahí, los profetas, como el mismo Señor lo dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas de Dios también fueron perseguidos y muertos por causa de su obediencia al Señor. El Señor Jesucristo vino y fue odiado. Fue odiado a tal punto que fue llevado a la cruz a morir injustamente. Los apóstoles no escaparon de eso. Los apóstoles también murieron. De hecho, el primer mártir en la iglesia no fue un apóstol, fue un joven llamado Esteban. Posteriormente a Esteban sí fue Jacobo, el hermano de Juan, que fue muerto a espada. El apóstol Pablo fue decapitado. Por cierto, él padeció mucho en su ministerio apostólico. Finalmente, nos cuenta la historia de la iglesia que él fue decapitado bajo el imperio de Nerón. El apóstol Pedro murió también crucificado, pero él murió crucificado de cabeza, pues no quería de alguna manera asemejarse a como vio morir a su Señor, al Señor Jesucristo. El resto de los apóstoles también tuvieron una muerte muy cruel, muy dura, salvo Juan, el único que murió de vejez, allí aislado en la isla de Patmos. A partir de allí, la iglesia o los discípulos, después de los apóstoles, tampoco escaparon a la persecución y a la muerte. En Roma, los creyentes eran quemados, colgados en cruces, eran asesinados, eran llevados a la hoguera, eran entregados a los leones para que sean comidos allí y muertos. Ellos, sus esposas, sus hijos eran muertos así. Hombres de fe han sido perseguidos, maltratados, les han expropiado de sus posesiones, han andado errantes, han tenido que vivir escondidos siempre. La persecución a los creyentes, a los verdaderos creyentes, no es algo que debería sorprendernos. Recorre toda la Biblia y recorre el presente de la iglesia hasta el día de hoy. Si algunos tal vez no estamos muy enterados, pero este nivel de persecución y de matanza todavía existe. Claro, nosotros en Occidente no vemos estas cosas y nos parece que esta descripción pertenece a los tiempos bíblicos o antes. Pareciera que ahora en el siglo XXI este tipo de persecución a los cristianos ya no se produce. Sin embargo, tal vez lo que tenemos es que informarnos un poco más. Pues evidentemente siempre hemos oído y sabido de la persecución que todavía existe,
en cierto sector del mundo, en Asia, por ejemplo, donde hay países que persigan a los cristianos para poder matarlos. China es un país, por ejemplo, donde existe una iglesia clandestina, donde los hermanos no pueden abrir sus templos, de hecho no los tienen. Hermanos que tienen que esconderse en lugares abandonados, en subterráneos, para poder allí en silencio abrir o leer una página de la Biblia, poder avanzar su fe de esa manera, porque si los encuentran serán encarcelados y tal vez muertos, ¿no? Países como el África, donde impera la religión del Islam, y que todo aquel que de pronto en la familia se levanta diciendo me he convertido a Cristo, siendo él una parte de una familia musulmana, la propia familia lo asesina porque no quieren que esa familia pase la vergüenza de que uno de los miembros de su casa se ha convertido al cristianismo. Y muchos grupos radicales extremistas que ingresan a los templos y matan a todos los hermanos que están en pleno culto al Señor. Destruyen los templos, los queman, los persiguen. Entonces, esto ocurre en muchas partes del mundo, en África, en países comunistas como Corea del Norte, y es terrible la vida que llevan muchos de nuestros hermanos en esas partes del mundo. Creo que por eso Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvieran con ellos, y de los maltratados como si estuvieran en sus cuerpos. Y creo que debemos acordarnos de ellos siempre en nuestras oraciones. Permítame decirle ahora que este ayuno que empieza el 6 durante 21 días está incluido interceder por las misiones, por esas zonas donde nuestros hermanos sí están experimentando, al igual que en el primer siglo, la persecución y están siendo asesinados por causa de su fe. Cada vez que usted tenga un tiempo de oración, acuérdese de esos hermanos, acuérdese de ellos. Y aunque aquí en Occidente no es así como allá, no deja de haber, sin embargo, episodios donde hemos experimentado algún tipo de conflicto por causa de nuestra fe. ¿A qué se debe todo esto? Pues el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:20, Él dijo: el siervo, nosotros, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. ¿Bien? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor, a vosotros también os perseguirán. Ahora, el apóstol Pablo, a quien se le dijo por profecía cuánto le era necesario padecer por causa de Cristo, él escribe algo que deberíamos prestar atención. En 2 de Timoteo, por favor, en el capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, busque rápidamente, o mejor lentamente, cosa que me da tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 12, por favor. Verso 12. El apóstol Pablo afirma algo en relación a cómo Jesús ha descrito la persecución. Pablo dice aquí: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les sucederá? Padecerán persecución. Así que la persecución viene por causa de un estilo de vida. Acá dice: todos los que quieran vivir de cierta manera. ¿Cómo? Piadosamente. Vivir piadosamente describe un estilo de vida. No todos viven piadosamente. Se supone que los cristianos debemos vivir piadosamente. Una piedad basada en Cristo, no su propia piedad. Es decir, no es su propia manera como usted cree que es buena gente. Es la piedad en Cristo Jesús. La piedad en Cristo Jesús son las bienaventuranzas.
Una vida piadosa es una vida que se experimenta tanto vacío que sabe que solo Dios lo puede llenar y por tanto busca a Dios desesperadamente. Una vida piadosa es aquel que aborrece el pecado y lucha contra él y llora cada vez que falla el Señor. Una vida piadosa es el que tiene hambre y sed de justicia. Es el que tiene un corazón limpio, es una persona, un creyente de un carácter manso que siempre espera en Dios. Una vida piadosa es aquel que hace la paz, busca la paz en medio de los conflictos. Eso es una vida piadosa. Entonces, todos los que quieran vivir de esa manera padecerán persecución. Entonces, esta es la clase de vida que recibe como respuesta a la persecución del mundo. No es ese cristianismo mezclado, superficial, casi mundano. No, ese cristianismo no recibe persecución. No el cristiano que se amolda al mundo, que cede. No, el que quiera vivir piadosamente. Es probable que no todos quieran vivir piadosamente. Algunos quieren vivir tibiamente, pero aquí es piadosamente. Y es inevitable entonces que la reacción del mundo a una verdadera vida piadosa sea el vituperio, el rechazo, el insulto, la burla, el menosprecio, por causa de nuestra forma de vivir. ¿Quiénes reaccionan? Bueno, si nosotros somos piadosos, los que reaccionan son los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Bueno, los que están bajo la corriente de este mundo. La forma en que nosotros pensamos conforme a las Escrituras y vivimos choca frontalmente o es mal visto por aquellos que tienen una mentalidad conforme al mundo y un estilo de vida conforme a la carne. Entonces el que está de este lado mira al creyente de vida piadosa y le tiene cólera, no lo soporta y lo rechaza y se burla de él. Sería bueno que entonces nosotros establezcamos muy firmemente nuestra identidad donde nosotros estemos. Yo le aseguro que si realmente usted decide vivir una vida piadosa, usted es alguien que transmite el mensaje del Evangelio conforme a las Escrituras y usted muestra un cambio de vida distinto conforme a la justicia, y yo le aseguro que se van a levantar contra usted en algún nivel de rechazo, de persecución, pero se van a levantar contra usted. Sería raro que estando en medio de un mundo impío todos lo quieran y nadie le tenga cólera solo por ser cristiano. Sería raro, debería preguntarse, ¿por qué ni siquiera el diablo me molesta? ¿No? Pero eso es lo que dice, y la razón para este encono, este rechazo y este odio, porque al Señor también lo aborrecieron, es porque no solamente hay una vida piadosa y una vida impía, sino que de este lado hay una nueva naturaleza. Todos los que hemos renacido en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Tenemos una naturaleza nueva, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva vida ha sido puesta en nosotros. ¿Cuál? La vida de Dios por medio del Espíritu de Dios. Una naturaleza creada conforme a la justicia y a la santidad de la verdad. Mientras que al frente, del otro lado, tenemos a los descendientes de Adán. Gente con una naturaleza caída, que aman el pecado y cuya inclinación y tendencia es siempre la carnalidad y la satisfacción de sus deseos lujuriosos. ¿Cómo no entrar en conflicto? Siempre la carne va a perseguir al espíritu. Siempre la carne odia al espíritu. La carne vive en constante enemistad con el espíritu. Así que aquí están los nacidos del espíritu y aquí están los que son de la carne. Ahora, levanten los nacidos del espíritu, están de este grupo, por favor. Va a haber una foto celestial. Muy bien. Gracias. Levanten la mano. No, mejor no. Mejor no, quiero estar tranquilo. Así que esta es la razón del conflicto. ¿Okay? A causa del conflicto de estas dos naturalezas enemigas.
Ahora alguien se preguntaría, ¿por qué al Hijo de Dios, que solo vino a hacerle bienes a los hombres, a sanar a todos los oprimidos por el diablo, un Dios hecho carne con un corazón compasivo, misericordioso, que perdonó a la mujer adúltera, que alimentó a 5,000 hombres, que sanaba paralíticos, daba vista a ciegos, devolvía la audición a los sordos, resucitaba muertos? ¿Por qué alguien lo odiaría? Creo que alguien como Jesús debería más bien recibir todo nuestro amor. ¿Por qué alguien odiaría? ¿Y por qué odiarían a gente como los discípulos del Señor, como ustedes, que son puros de corazón, que son pacificadores, que son compasivos, que son mansos, que ustedes no tienen tendencia a vengarse, que ustedes le hacen bien al que le hace un mal, que ustedes oran por los que los odian más bien? ¿Por qué alguien querría hacerles daño a ustedes, rechazarlos, si ustedes tienen una vida piadosa? ¿Por qué? No parece congruente, lógico, ¿verdad? Sin embargo, eso sucede y veremos por qué. Vamos a Lucas 16, por favor. El Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 16. Leamos por favor del verso 13. Lucas 16, verso 13 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la Escritura: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá, esa palabra significa odiará, odiar. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Alguien considera que el Señor acaba de decir algo malo? No. Es una bonita enseñanza. No se puede servir a dos señores. Pero en esa multitud que lo escuchaba, había un grupo en particular, los fariseos. Y todos sabemos que los fariseos era una clase religiosa muy especial. Ellos eran los que oraban abiertamente, estaban en los templos, enseñaban la escritura, extendían el judaísmo. Ellos eran una clase especial entre los judíos y escucharon esta enseñanza del Señor. Entonces en el verso 14 lo dice: y oían también todas estas cosas los fariseos. Acá empieza el problema. Que eran avaros. ¿Y cómo respondieron al Señor? Y comenzaron a burlarse del Señor. Es vergonzoso. ¿Quién se burlaría del Señor Jesucristo? Pero esa fue la reacción de estos fariseos. Cuando escucharon esta enseñanza del Señor, se burlaron de ellos. ¿Cómo lo hicieron? No sé, una mueca, una sonrisa burlona al escucharlo hablar, un menosprecio en algún gesto al Señor Jesús. Como si él hubiera dicho algo descabellado. No, él ha dicho algo muy contundente: no se puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez, porque vas a terminar odiando a uno y amando al otro, o menospreciando a uno y estimando al otro. No se puede. Así que lo que el Señor ha hecho en el verso 13 es mostrar su postura en relación al dinero. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del dinero? ¿Cómo ve Dios el tema del dinero? Y lo que dice aquí es que el dinero realmente para muchos corazones ocupa un lugar prominente. El dinero se ha convertido para mucha gente en su Dios. ¿Por qué en su Dios? Porque ha puesto en el dinero su seguridad plena, su seguridad total. Del dinero depende sus comodidades, el satisfacer sus necesidades, el alcanzar sus metas económicas. Entonces el dinero lo es todo. Entonces viene el Señor y dice: no
No puedes servir, no puedes poner tu confianza en los dos. Tienes que ponerlo solo en uno, y este debe ser Dios. No puedes servir a dos señores. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? ¿Por qué se burlan los fariseos? Porque el Señor le ha puesto el dedo en la herida. Justo con esta enseñanza acaba de sacar a luz lo que había en sus corazones. ¿Qué es lo que había en los corazones de los fariseos? Ellos amaban el dinero. Ellos podían tener su religión, podían orar abiertamente, podían ir al templo, podían vestirse con esas vestiduras que impresionaban ante los demás. Pero en el fondo de su corazón, el dinero estaba casi a la par, o tal vez un poco más que el mismo Dios que conocían. Entonces el Señor ve el corazón de ellos y le dice, leamos el verso siguiente. Entonces, verso 15, les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los mató. Les está diciendo, ustedes con sus trajes y sus rituales y sus conocimientos quedan bien delante de los hombres, los admiran, los aprecian mucho. Pero Dios ve el corazón, y lo que ustedes estiman como sublime, el dinero, Dios lo ve como abominación. Bien, ¿cuál es el problema de ellos? Amaban el dinero. Y creo que eso es uno de los problemas seguramente en muchos corazones. ¿Dónde ha depositado usted su seguridad? ¿Quién pone el pan en su mesa cada día? No me diga Dios con media boca. ¿Qué pasaría si lo despidieran de su trabajo? Si alguien vaciara sus cuentas en el banco. ¿Qué sucedería con usted? Bien, usted tiene la respuesta. No digo que usted ame el dinero, pero deberíamos poner toda nuestra seguridad en el Señor. No digo que no trabaje y que no sea un buen trabajador y esforzado trabajador. Digo que su confianza total debe estar puesta en el Señor. Nada más. Pero bien, lo que acaba de suceder es que el Señor acaba de dar una enseñanza desde la perspectiva de Dios, y los fariseos se han visto señalados y afectados porque ellos saben lo que hay dentro y se burlan del Señor. Le digo, eso es lo que sucederá cuando usted comparta la enseñanza del Señor. La gente va a reaccionar. Si usted, por ejemplo, le dice a un compañero de trabajo o a un amigo: oye, ¿por qué adulteras? Eres un adúltero. Tú deberías ser fiel a tu esposo o tú a tu esposa. Entonces es probable que alguien reaccione y se burle y se ría. Y le tome a la broma: tú y tu religión, ¿no? Tú y tu puritarismo barato. ¿Y qué si de pronto alguien le ha hecho algo a usted y hay un testigo, y usted de pronto dice: bien, que me hizo un gran daño, ahora yo lo veo en un mal momento, así que iré, le extenderé mi mano, lo ayudaré, lo sustentaré? El otro viene y dice: ¿por qué le das? ¿Por qué le haces un bien? ¿Acaso no te acuerdas todo lo que te hizo? ¿Que eres un tonto? Yo que tú no le daría.
nada, porque a mí el que me la hace, me la paga. Pero tú eres un tonto, no tienes carácter. Y reacciona. ¿Por qué? Porque su corazón compasivo ha hecho que el corazón de los insensibles y duros salga a la luz. ¿Me estoy explicando? Si usted busca la paz y en vez de la venganza, usted convence a una de las partes que perdone, que no tome venganza, que a lo mejor sufre el agravio, que deje las cosas ahí, y alguien de carácter violento, iracundo está al lado, va a reaccionar. Es decir, que su andar y su corazón de paz y su comportamiento pacífico va a sacar a luz a los violentos, iracundos y vengativos. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí? No tenga miedo de decirlo. Usted ha decidido perdonar y dejar eso allí. Y no falta quien se levanta. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Le ha pasado? ¿Cómo vas? Entonces, si no quieres cobrar esa plata, yo voy a cobrar por ti. Pero alguien dijo: hey, no quiero más problemas, no quiero más, quiero paz. Y vamos a dejarlo allí. No voy a seguir con este pleito. Pero hay alguien que no le gusta que las cosas sean así. Quiere reclamar, quiere pelear, quiere conseguir lo que sea. Entonces su vida pacífica y compasiva y misericordiosa hará que el corazón de los violentos, vengativos, iracundos, pleitistas salga a la luz. Y podríamos hablar muchas cosas así. Si usted vive y practica y enseña la pureza, los lujuriosos van a saltar. Si usted es honesto en su examen y no plagia ni sopla, los plagiadores van a saltar. Si usted es alguien honesto que paga sus deudas, todos los que no les gusta pagar, no seas tonto, no le pague, déjalo ahí, van a manifestarse. Así que de esto se trata. Esa es la razón por la cual la gente reacciona. Pero el Señor lo dijo de otra manera. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Leamos desde el verso 19, por favor. Juan 3, 19. Dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas que le practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué la gente no recibe un evangelio tan precioso? ¿Por qué? No sé si a usted le ha pasado, yo cuando he compartido el evangelio he tenido varios casos donde le intento compartir el evangelio y me salen con preguntas de Noé, de Sodoma y Gomorra, de Abraham, de los dinosaurios. Y dígame una cosa, ¿y por qué? Y me quieren pasear por toda la Biblia. Pero mi intención no es responderle a todas sus curiosidades bíblicas, es predicarles el evangelio. Así que llegado un momento ya me canso de responder también. Y le digo, a ver, dejemos esas historias porque nunca vamos a acabar. Ahorita vamos a llegar a Apocalipsis y va a ser peor. Dejemos allí. Por favor, escuche. Necesito que entienda y me conteste.
Cristo hizo por usted esto en la cruz. Tiene que arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida y su corazón al Señor. ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Respóndame porque me quiero ir ya. Cuando los llevo y los he confrontado así, para que no me pregunten ya más, sino me respondan esa única pregunta que yo les he hecho, entonces recién me confiesan la verdad. Hay algunos que me han dicho, ¿sabe qué? La verdad que yo soy un hombre casado y yo tengo otra mujer y estoy enamorado de ella, mi esposa no sabe y yo la quiero. Entonces si yo acepto lo que usted me está predicando, voy a tener que dejarla y no quiero dejarla. Es lo que dijo el Señor. Los hombres rechazan la luz, rechazan a Cristo, porque aman las tinieblas más que a la luz. ¿Me expliqué? Otros me han dicho, ¿sabe? Le voy a ser honesto. A mí me gustan mis tragos. Me gusta tomar. Me gusta la fiesta. Me gusta celebrar con mis hermanos, mi familia. Tomamos todos y disfrutamos. Y si yo acepto lo que usted me está predicando, voy a tener que dejar de hacerlo. Y no quiero dejarlo, porque yo soy feliz así. Entonces es lo que el Señor dice: rechazan la luz porque aman las tinieblas y la oscuridad. Y por eso no solo aman más, sino aborrecen la luz. Aborrecen la luz. Aman su pecado. Aman su forma de entender la diversión. Eso es lo que aman. Aman su adulterio, aman sus inmoralidades, aman su vida de estafa, de corrupción. Aman eso. Y saben que si vienen al Evangelio y vienen a Cristo, tendrán que dejar esa forma de vida. Y no quieren. ¿Se han topado con personas así? Claro que las hay. Claro que las hay, un montón. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en este grupo? Y saber tener que renunciar a cosas que Dios prohíbe. Cuesta. Entonces aman más las tinieblas que la luz. Ahora, Gálatas 6. Gálatas 6. Mire por favor el verso 12. Ponga atención al verso 12. Dice la Escritura: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, présteme atención. Todos los que son de la carne hacen esto, dice Pablo. ¿Qué? Bueno, lo que está sucediendo es que muchos judíos a quienes se les predicaba el Evangelio se están convirtiendo. Pero todo judío sabe que para ser un verdadero judío, según el pacto antiguo, había que circuncidarse como señal de estar en pacto. Pero en Cristo ya no era necesario la circuncisión. Entonces, los judíos que se están convirtiendo están felices, pero vienen los que están en la carne, dice, y le dicen: oigan, será mejor que se circunciden. ¿Por qué? Porque si ustedes se circuncidan, se van a librar de la persecución. Porque si no, van a venir y los van a atacar, que ustedes no se circuncidan, que están en contra de la ley de Moisés, y van a tener problemas. Mejor circuncídense y así se libran de la persecución. ¿Qué está enseñándonos esto?
de aquellos cristianos que no quieren entrar en conflicto, quieren librarse de la persecución. Y entonces, ¿cómo uno se libra de la persecución? Fácil, uno cede y hace lo que los otros hacen. Entonces, hay un creyente que no quiere problemas. Él a lo mejor se va a casar. Él es creyente, ella también es creyente. Pero resulta que los padres de uno de los contrayentes y el entorno familiar no lo es, así es que todos están planeando cuántas cajas de cerveza van a llevar a la boda. Entonces tibiamente aparece uno: papá, yo soy creyente, mamá, mira, yo no quisiera. No, dice el papá a la mamá. No, tú sabes cómo son tus primos, tus tíos van a venir desde el fondo del país, van a viajar para tu matrimonio. Tú sabes cuál es la costumbre que tenemos y acá no vas a amar un problema. Y bueno, ya está bien. Ya que se llene de cajas de cerveza todo esto. Entonces, se evitan la persecución. Se evitan el mal momento con la familia. Se evitan que venga la crítica, la murmuración. Se evitan todo lo que va a traer como consecuencia si él o ella o los dos se pusieran firmes y dijeran: aquí en mi boda no habrá licor. Así debería ser. Pero claro, no queremos problema con el tío, con la abuelita, con los primos, con quien hemos ido a casar juntos, ¿verdad? O hemos crecido en el bar. No queremos problema. Entonces, fácil, como aconsejaban esto, bueno, lo que están en la carne, ¿no? Se dan y se evitan de problemas. 15 años. Entonces los papás: bueno, hija, 15 años para la gloria de Dios. Entonces viene la hija, entra en depresión, porque ella quiere las luces, quiere Bad Bunny, quiere... porque va a venir sus amigas, sus íntimas, y todas ellas son pues Bad Bunnycas, ¿no? Entonces van a venir. Y ella siempre soñó con luces y soñó con esto. Y entonces para evitarse el problema, ya está bien. Que invita a la Bad Bunny. Bad Bunny. Y así vamos cediendo en el trabajo, en la universidad, porque no queremos problemas. No queremos que nos avergüencen, no queremos que nos rechacen, no queremos que nos marginen, no queremos que nos dejen a un lado. No queremos. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Ceder, para evitarnos que se burlen, que cuando salgamos de la casa, vengamos aquí, los del barrio que ya nos conocen: ahí va el cristianito, hermano, aleluya, ¿a dónde se va? Y una risa estridente de esquina a esquina en el barrio, y una burla, y mienten, porque siendo creyentes genuinos: ahí va ese Satanás. Pero no queremos eso. Entonces, para no sufrir persecución, no, me voy a otro lado, no voy a la iglesia. Antes, cuando no había la tecnología, todo cristiano tenía que salir con su Biblia. Todos, claro, no era este tamaño, ¿no? Era un poquito más chica pero tenía que salir con la Biblia para que me iba a la iglesia. Era evidente que me iba a la iglesia porque salía con la Biblia. Algunos en aquellos años solo llevaban Gedeón. ¿Por qué? Porque era más fácil pues meterlo. Querían evitarse la burla. No, ya salió la gente, pese que se metan y después salimos. No querían salir, no querían la vergüenza.
Hoy, claro, está en el celular, pues no. ¿Por qué no traen su Biblia, verdad? Y caminan con su Biblia así. Así que este es el consejo para muchos que no quieren meterse en problemas. Pero la luz vino al mundo y el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cristo se fue, pero su luz quedó en la tierra. ¿Quiénes son? Ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Gloria a Dios. Su luz está dentro de nosotros. Vuelva por favor a Mateo 5. Ok. Entonces dice el verso 14 de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hasta ahí. Cuando usted compra una luz y la va a instalar en su casa, ¿dónde la instala? ¿Debajo de la cama o en el techo? No tiene sentido poner debajo de la cama, ¿verdad? Un socket ahí, poner una luz es absurdo. Una luz se pone en lo más alto, que es el techo, para que alumbre a todos. Dice: así alumbre vuestra luz. Nadie enciende una luz para ponerla abajo de la cama. ¿Qué significa eso? Si usted es una luz, usted no puede esconderse. Usted tiene que ponerse en lo más alto. Quiere decir que todos a su alrededor deberían verlo brillar, resplandecer. ¿No podría usted ser un cristiano de esos focos que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan? O llega usted al trabajo, al círculo de amigos y apaga el interruptor. Usted no se puede apagar, tiene que resplandecer. Hay cristianos que no quieren evitarse los problemas, entonces medio que se oscurecen cuando llegan. Escuché de un hermano que dijo muy alegremente: tengo un año trabajando y nadie sabe que soy cristiano. Y le dijeron: ¿por qué? Es que yo soy del servicio secreto del Señor. Soy un terna del Evangelio. No hay servicio secreto en las filas del Señor. Y nadie es terna en el reino. Que tu luz brille, dice el Señor. Ponlo en lo más alto y que todos puedan ver que la luz de Cristo está en ti. Eso. No te escondas, no te avergüences, no te apagues. ¿Se van a burlar? ¿Te van a dejar de invitar? ¿Ya no te van a llamar? ¿No te van a tomar en cuenta? ¿Te van a dejar solo o sola? De eso se trata. Porque según Filipenses 1:28 dice que a nosotros se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Eso dice. No solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Esos son los verdaderos creyentes, esos son los bienaventurados. Ahora, muchos van a reaccionar como el verso 10. Vituperio, persecución, burla, enemistad, odio. Pero también hay otro tipo de gente. Mira el 16. Dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Habrá quienes te odien y se burlen y murmuren y calumnien y te rechacen, pero habrá otros que al verte brillar con la luz de Cristo van a ver y van a glorificar a Dios. Eso significa que se van a convertir al Evangelio por causa de tu testimonio. Hay dos tipos de respuestas, dos posibles respuestas a tu cristianismo y a tu vida piadosa. O te odian o se convierten a Cristo. Pero cualquiera sea el caso, tenemos que resplandecer. Terminamos aquí. Mire por favor el verso capítulo 5 donde estamos. Dice el verso 11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que cuando te insulten, te vituperen, te tiren piedras, te tiren objetos, te tiren un palazo, te persigan, te ofendan, se burlen de ti, ¿qué dice que tenemos que hacer? Gozarnos y alegrarnos. En el original griego dice: salten de alegría. Está que te insultan, te acaban de botar del trabajo por tu fe, que te calumnian, que te llaman loco, que te acaban de sacar del WhatsApp del grupo de la promoción. Y ante eso, dice el Señor, salten de alegría. ¿Alguien se acuerda cuál fue su reacción cuando lo insultaron por su fe, lo trataron mal? ¿Alguien saltó? Saltó, no saltar sobre el que te ofendió, sino ¿alguien saltó de alegría? Así, para ser sinceros, ¿alguien saltó de alegría? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos pediría que cuando estas cosas terribles pasen contra nosotros, saltemos de alegría? ¿Quién salta de alegría cuando te están insultando por causa de tu fe? Eres un ignorante, por eso crees en esas. ¿No te das cuenta? ¿Cómo saltar de alegría? ¿Qué puede motivarme a saltar de alegría? Está que me insultan por causa de mi cristianismo. ¿Por qué lo haría? ¿Cuál es la motivación? Dice salte de alegría. Eso significa que no te vayas a vengar, no vayas a saltar sobre él. Significa que no vayas a resentirte, no te vayas a deprimir, no vayas a ir a tu casa a cortarte por Cristo. No vayas a quejarte contra Dios. Mira, Señor, yo me porto bien, predico y mira cómo me trata la gente. ¿Para eso me mandas a predicar? Realmente veo que no vale la pena ser cristiano ni ser buena persona. Me volveré un malo. Se arruga. A ver, ¿qué me motivaría a saltar de alegría si me están tratando de lo peor? Aquí lo dice el Señor. Dice, salten de alegría porque vuestro galardón, ahí está la motivación, vuestro galardón será grande en los cielos. ¿Okay? Eso dice. Gloria sea su nombre. Okay. Acá me parece que están los aplausos más fuertes y acá los más débiles. Yo le voy a explicar por qué. ¿Sabe por qué nos cuesta saltar de alegría cuando recibimos eso?
A pesar de que el Señor dice, vuestro galardón será grande, porque cuando nosotros queremos ver el galardón, no logramos ver nada. No tenemos esa visión espiritual, no tenemos la fe capaz de ver lo invisible. No apreciamos espiritualmente ese premio, ese galardón, esa recompensa. Más impacto tiene lo material, lo que está visible a nuestros ojos naturales. Entonces, claro, ahí dice, pero no veo galardón. Entonces me quedo en lo terrenal y me enoja, ¿no? Y alguien pregunta, pero pastor, ¿cómo que verlo? ¿Cómo uno va a ver? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia de Moisés? De cómo él rechazó las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué clase de visión tuvo Moisés? Que ese galardón fue tan real para él, mucho más real que los tesoros de los egipcios, a tal punto de rechazarlos. Y no solo él, ¿se acuerda de Abraham? Un hombre rico en su tiempo y jamás quiso construirse una casa. Decidió vivir como peregrino. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la mirada puesta en aquella ciudad, en aquella nueva Jerusalén que descendería del cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era tan real para él esa promesa, esa obra de esa nueva ciudad divina, que él dijo, ¿para qué me voy a construir una casa aquí? Prefiero andar de tienda en tienda. ¿Sabe de qué depende de que usted salte de alegría cuando sea vituperado por Cristo? De cuán real es el galardón que Dios le ha prometido para usted. Si para usted no es muy real, no tiene la fe, la espiritualidad suficiente para ver lo que Moisés vio, entonces usted terminará fastidiado, deprimido. El diablo vendrá, lo atacará. Ya ves, eso te pasa pues por estar hablando. Mira cómo te tratan, como cualquier cosa. Entonces, no, verdad, sí, mejor ya no predico. Pero si para ti buscas a Dios y desarrollas lo suficiente para apreciar lo que Moisés pudo ver, entonces recién allí saltarás de alegría. Así que todo depende de tu visión espiritual. Todo depende, por eso Pablo, una y otra vez dice, todos los que son de Cristo pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿A qué cree que se refería Pablo? ¿Solo el acto de levantar la cabeza y estar mirando arriba sin sentido? No, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Qué tan real para ustedes es el cielo, la recompensa? ¿Qué tan reales todas las promesas que Dios y todo lo que Él ha hecho allá en los cielos? ¿Acaso no ha leído calles de oro, mar de cristal? Está acá, está arriba, está escrito. Pero todo depende de su fe, su vida espiritual para apreciar eso. Cuando lo logre ver y venga el vituperio, usted naturalmente saltará de alegría. Se sentirá gozoso. ¿Sabe cómo salía Pablo después de que le metían 40 azotes en la espalda? Tenía la espalda hecha una gelatina ya. Dice que ellos salían gozosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos vieron a Cristo resucitado y lo vieron ascender. Los apóstoles lo vieron ascender a los cielos. Es decir, el mundo espiritual se vuelve tan real que es lo único que te va a hacer saltar de alegría cuando seas vituperado por la causa de Cristo. Pero mientras no tengas eso, porque tampoco le pones atención, tampoco es de tu interés y más interés tienes en las cosas de aquí, entonces apenas te rechacen, te vas a molestar o vas a querer evitar problemas y vas a ceder. Y te perderás tan grande galardón. Así que es hora de ser verdadera luz allá afuera. Es hora de ser cristianos que se paren firmes
por la causa de Cristo. De aunque estamos en un mundo oscuro y de tinieblas, cristianos que vivan una vida piadosa y que el mundo venga contra nosotros como quiera. Finalmente, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos maten? Claro, ¿qué más pueden hacernos? Lo peor que nos pueden hacer es que nos maten, como está ocurriendo en otros países. Sí, pero el Señor dijo, no le teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Un aplauso al Señor. Es tiempo de vivir para la gloria de Dios.